¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Silvia Repeto. Vamos a ver la teórica de vacunas, ¿sí? El objetivo de esta clase es poder aprender los conceptos generales en vacunas, ver las vías de administración, aprender la clasificación de las vacunas, ver cuáles los fundamentos del uso de estas vacunas y la oportunidad e indicación de la aplicación de las vacunas. ¿Cuál es la definición de la vacuna? Son dos palabras originadas al inglés, ¿sí? Vacuna es una suspensión de microorganismos vivos o inactivados, parcelas antigénicas, ¿sí? Que se administra a una persona y desencadena una respuesta inmune dentro de la primera o segunda semana de administración. ¿Es lo mismo vacunar que inmunizar? La vacunación o inmunización activa es la inducción o producción de respuestas inmunitarias específicas protectoras. ¿Sí? Esa es la inmunización activa o vacunación. Es nuestra definición. Ahora, la inmunización pasiva, que es la inmunización, es la administración de anticuerpos a un individuo susceptible con el objeto de brindarle protección inmediata pero temporaria. Le estamos dando inmunidad mediante la administración de antígenos, en el caso de inmunidad activa, o mediante la administración de anticuerpos específicos, ¿sí? Homólogos de humano o de otra especie heterólogos. A una persona, si hablamos de un ejemplo de vacunación, le damos la triple viral, la vacuna para sarampión, rubiola y paperas. Lo estamos vacunando. Estamos esperando que desarrolle una respuesta de anticuerpos. Si a una persona le damos una inmunización pasiva, es el caso de, por ejemplo, una embarazada que tiene contacto con varicela, ¿sí? Con un individuo, con un enfermo de varicela, y ella no está inmunizada, ¿sí? No tiene anticuerpos para varicela, y como no la podemos vacunar, tiene indicación de administración de gamma globulina específica para varicela. Esa es la definición de inmunización pasiva. Y la inmunización pasiva tiene una duración breve. Distintos conceptos. Primo vacunación. Es la primera serie de dosis que doy para poder lograr una respuesta inmune. ¿Cuándo revacuno? Cuando falló la primera esquema de vacunas. Por ejemplo, doy el primer esquema para hepatitis B, después de la primera dosis y los dos refuerzos, hago anticuerpos, ¿sí? Y veo que el paciente es no respondedor. Eso suele pasar cuando nosotros hacemos un esquema completo para una persona que es personal de salud, le damos la primera dosis, el primer refuerzo, segundo refuerzo. Cuando le hacemos a los 10 meses el control, no es respondedor. Entonces estamos obligados, como es una persona que tiene alto riesgo de contraer hepatitis B, de darle una dosis más, ver si responde y evaluamos si tenemos que dar el esquema completo. Eso es cuando revacunamos. Y el refuerzo es, seguramente la vacuna que estamos dando esté independiente. Entonces, como está independiente, la respuesta inmune, ¿sí? No es duradera. Entonces tenemos que dar refuerzos para hacer un booster de anticuerpos y lograr una respuesta inmune duradera, secundaria más intensa, con un periodo de latencia más corto. Estos son los distintos conceptos que tenemos más o menos que refrescar con respecto a la vacunación. ¿Cómo evaluamos el grado de protección de la vacuna, ¿sí? Luego que la administramos? Primero por la respuesta serológica. El ejemplo típico es el título de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Es decir, yo vacuno a una persona, le doy el esquema completo para hepatitis B y yo espero que después de 2 meses que termine el esquema completo, cuando le pido los anticuerpos, que son anticuerpos contra el antígeno de superficie, sea más de unidades internacionales por mililitro, ¿sí? El error más común es que la gente le pida antígeno de superficie, entonces va a venir no reactivo. Y eso está bien, porque quiere decir que no tiene hepatitis, ¿sí? Uno además le pide core IgM o core, anticuerpos anticore, pero bueno, en general o se pide
se pide mal, lo que hay que pedir es anticuerpos anti-antígeno de superficie para hepatitis B. Se puede evaluar también la eficacia vacunal mediante la respuesta obtenida en los estudios prospectivos, sí, al azar, doble ciego, controlados con otra vacuna no incluido en el calendario nacional, y se determina el porcentaje de individuos que se benefician con la vacuna, ¿sí? Y también es con la eficacia vacunal se puede evaluar mirando la protección clínica frente a la enfermedad. Miremos bien este dibujo. Tenemos 3 dibujitos, ¿no? En el de arriba tenemos los tipitos, los individuos azules, que son personas no vacunadas y sanas. Los rojos son personas no vacunadas, enfermas y que contagian. Los amarillos, que van a ver en el cuadrito de abajo, son personas vacunadas que no contagian y no están enfermas. Lo que les quiero transmitir con este gráfico es que cuando nosotros vacunamos y aumentamos el porcentaje de cobertura vacunal, lo que estamos haciendo es una inmunidad colectiva de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos que vacunamos le dan protección indirecta a gente no vacunada. ¿Sí? Por eso hay que vacunar, por eso se hacen las campañas de vacunación. Entonces miremos los dibujitos. Esta gente, los azules, están no vacunados y sanos, pero estos dos rojos no se quisieron vacunar y los contagiaron. Y acá tenemos, ¿sí?, un brote de gripe. En el cuadro del medio tenemos los hombrecitos azules no vacunados, algunos hombrecitos rojos que no se quisieron vacunar y algunos amarillos que se vacunaron. Como pueden ver, si bien tuvimos enfermos de gripe, también tenemos algunos no enfermos y vacunados. Pero miren qué bien lo que pasa en el grupo de abajo. Tenemos muchas personas amarillas vacunadas y sanas. Por lo tanto, se enfermaron mucho menos. Esta es la efectividad vacunal, ¿sí? La acción indirecta de la vacuna más aportada por la inmunidad colectiva. ¿Cuáles son los tipos de vacunas incluidas en nuestro calendario vacunal? Fíjense, las vacunas por microorganismos atenuados, que son las vacunas atenuadas se atenúan en pasajes de cultivos, ¿sí? Algunas en cultivos y otras en huevos, por ejemplo. Tenemos la BCG, sarampión, rubiola, parotiditis, la Sabin, la Candid 1. La Candid 1 es para fiebre hemorrágica argentina. Después tenemos para la fiebre amarilla. Recuerden que estas no se pueden dar en los pacientes inmunocomprometidos ni las embarazadas. Vacunas con microorganismos inactivados por medios físicos y químicos. Vacuna de la hepatitis A, la vacuna SALT, la parenteral. Todos los que son los toxoides, ¿sí? Toxina difterica, tetania, hipertusis. Las conjugadas, que se une al polisacárido una proteína transportadora y eso favorece la respuesta inmune, ¿sí? Y las parcelas antigénicas. Esta es la diferencia entre lo que es una vacuna atenuada y una vacuna inactivada. Importante, las vacunas atenuadas hay que darlas todas juntas, porque si no interfieren en la respuesta inmune una de la otra, entonces no me sirven. Por ejemplo, si yo tengo un viajero que va y tiene indicación de fiebre amarilla y triple viral, hay que darlas el mismo día, porque si no interfiere la respuesta inmune y son eficaces las dos vacunas. Entonces miremos las diferencias entre las dos. Vacunas atenuadas derivan del agente que causa la enfermedad, pero se le atenuó la virulencia. Puede producir una respuesta inmune, deben multiplicarse en la persona vacunada. La respuesta inmunitaria es intensa y de larga duración, mimetizan la infección natural y mantienen la mayoría de los elementos inmunogénicos, mantienen los factores de inmunoevasión, se replican en distintas localizaciones anatómicas y no requieren adyuvante. Inducen la aparición de inmunidad humoral y celular y mejor respuesta de los linfocitos CD8.
La inmunidad que generan es interferida por anticuerpos circulantes. Por eso también hay que tener en cuenta cuando alguien recibió gamaglobulinas, por ejemplo una gamaglobulina antitetánica. Uno se fija siempre si el paciente recibió gamaglobulina, cuándo se tiene que dar la vacuna. Y están contraindicadas en los inmunocomprometidos y en las embarazadas. Las vacunas inactivadas se inactivan por medios físicos o químicos. No se replican en el individuo que vacuno. Están compuestas por todo el virus o la bacteria, o por fracciones. Induce una respuesta inmunitaria de menor intensidad y duración que los virus atenuados. Requieren más dosis y dosis de refuerzo. Tienen mucha menos respuesta de los CD8. No se afectan por otros anticuerpos. ¿Sí? Fíjense que son totalmente diferentes una de las otras. Y acá nos vamos a introducir entre la diferencia entre las vacunas, antígenos T dependientes y T independientes. Así como hablábamos que las vacunas a virus vivos atenuados no necesitan refuerzos porque se replican en el individuo y tienen mucha más respuesta de los linfocitos TCD8 que las vacunas inactivadas, acá nos va a pasar lo mismo con las vacunas T dependientes. Las vacunas T dependientes producen una estimulación de los linfocitos B que dependen de la coestimulación. En general son de naturaleza proteica porque tienen en su molécula pocas copias, pero con muchos epitopes diferentes que estimulan. Y hay un cambio de isotipo en las inmunoglobulinas y producen memoria inmunológica, con una respuesta inmune secundaria. Mejoran la inmunidad en los niños menores de 18 meses y sirven a partir de los 2 años de edad. Y producen muy buena memoria inmunológica. ¿Qué pasa con los antígenos T independientes? Directamente estimulan a los linfocitos B. Tienen los mismos epitopes. Los linfocitos T casi no los tocan, por lo tanto la respuesta es más débil porque realmente estimulan casi a los linfocitos B. No producen cambio de isotipo y tampoco inducen memoria inmunológica, ¿sí? Y tampoco erradican la aportación, en el caso que vamos a ver, nasofaringe. Y los ejemplos claros entre las vacunas conjugadas y no conjugadas, por ejemplo, es la vacuna Prevenar 13, que es la que usamos para el neumococo, ¿sí? Fíjense, en este caso son vacunas que se unen en un polisacárido capsular, unen un polisacárido capsular con una proteína transportadora y cambian de timo independiente a timo dependiente, ¿sí? Y lo que hacen es aumentar el título de anticuerpos rápidamente desde la primera dosis, inducen altos niveles de inmunoglobulinas, no provocan tolerancia y producen memoria comunitaria cuando disminuyen el estado de portador. ¿Cuáles son las vías de administración de la vacuna? Algo bien importante. Si ¿es intramuscular? Sí. ¿Puede ser subcutánea? Sí. Y intradérmica, sí. Cuando hablamos de intramuscular, va a ser en el brazo, ¿sí? En el deltoide si es en los adultos. Va a ser en el muslo si es en los niños. Nunca va a ser en la cola, en el glúteo. Eso está mal, ¿sí? Acá les dejo un cuadro donde pueden ver cómo se administra cada vacuna. Introduciéndonos a las vacunas, acá tenemos la vacuna tétanos, difteria, pertussis, que son, ¿sí?, vacunas toxoides. Acá tenemos el esquema de vacunación, ¿sí? Toxoide tetánico, diftérico, ¿sí? Primero, depende de la edad, son células completas, ¿sí? Después tenemos toxoide en los adultos, tetánico y difterico. Recuerden que los adultos, después del esquema completo, se da una dosis de doble adulto cada 10 años. Y en las embarazadas, como vamos a ver luego, se tiene que dar una triple acelular con el componente acelular de la pertussis en la semana 20 de embarazo en cada embarazo.
Con respecto al tétanos, es una enfermedad, es una infección que no está totalmente erradicada. Yo acá en este mapa les puse, y es antiguo, algunos de los casos que se encontraron. El problema del tétanos es o que la gente no se vacuna o está sobrevacunada, ¿sí? Porque se sobreindica la vacuna. Es una patología que es muy frecuente en los ancianos porque los esquemas de vacunación no están completos. Pero que si ustedes miren acá, los casos fueron en Corrientes, 82 años, Misiones, ¿sí? Buenos Aires, Córdoba, 68 años, ¿sí? Un nene de 14 años. Pero es una patología que siempre está, que hay que pensarlo y la única forma de erradicarla es la vacunación y que es una herramienta que tenemos a mano. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis produce la tos convulsa y el coqueluche. Los adultos somos el reservorio principal y en general somos asintomáticos. Hace unos años, en el año 2011, se instaló la vacunación al personal de salud que trabaja con niños, ¿sí? Y a la embarazada a partir de la semana 20 de embarazo para poder transmitirle anticuerpos al feto, hasta que pudiera vacunarse el niño. Y hubo una reducción de los casos de fallecidos desde el año 2011 que se instauró la vacunación. Ustedes pueden ver acá el gráfico, la reducción del fallecimiento, y acá, ¿sí? Con la introducción de un refuerzo a los 6 años de la vacuna y la introducción de la vacunación, ¿sí? En el personal de salud que trabaja con los niños, la disminución de la mortalidad. La estrategia de vacunación de la triple celular es sobre todo para proteger al recién nacido. Por un lado tenemos la estrategia capullo, que es la estrategia de vacunar a la madre para la transmisión de anticuerpos al bebé, al feto y al recién nacido. Esto se hace en la semana 20 del embarazo, en todos los embarazos. Y la vacunación familiar, que es vacunar a todos los integrantes de la familia, a todos los que estén cerca del bebé. ¿Por qué? Porque se cree que la transmisión de la infección se hace a partir de todos los contactos, la mayoría a partir de todos los contactos del recién nacido. Si la madre no fue vacunada en el embarazo, se le tiene que vacunarla en el posparto inmediato. Con respecto a la difteria, fíjense que tenemos antecedentes importantes en distintos años y el último caso en la Argentina fue relacionado con un brote en Paraguay en el 2003. Acá les dejo para que puedan ver con detalles en las distintas combinaciones de vacunas donde podemos incluir la triple A celular. Sí, perdón, la vacuna para tétanos, pertussis y difteria. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Consulta a la guardia un paciente de 30 años con una mordedura de canino desconocido. ¿Cuál es la conducta adecuada? ¿Qué es relevante para el interrogatorio? Nosotros nos vamos a ver acá vacuna antirrábica. Lo que quiero repasar con ustedes es esquema de vacuna antitetánica. Y quiero que se lleven un concepto de esta clase. La indicación de gamma globulina antitetánica solo es cuando se desconoce el esquema de vacunación antitetánica del paciente, ¿sí? O cuando el paciente nunca fue vacunado, tiene un esquema incompleto. Nosotros consideramos un esquema completo cuando el paciente tiene 3 o más dosis dadas, ¿ok? Si no, no necesitamos dar gamma globulina. Una mordedura es una herida sucia, ¿sí? Partamos de esa base. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una herida de alto riesgo de contaminación por Clostridium tetani, ¿sí? Vamos a lavar la herida, evaluamos la limpieza si es necesaria, ¿sí? Y vemos si el paciente vamos a darle antibióticos y vamos a ver que vamos a vacunarlo. Entonces vemos la historia de vacunación, se divide, si tiene el esquema básico incompleto, o si es desconocido, o si tiene el esquema básico completo. Dividimos en herida limpia o otras heridas que es herida sucia.
Miremos herida limpia. Como ven, herida limpia, si el esquema básico es incompleto y la herida es limpia, pero la persona nunca recibió la vacuna o nunca se acuerda si recibió la vacuna, a esa persona le vamos a iniciar el esquema de vacunación antitetánica y diftérica, doble adulta, difteria, tétanos, DT es difteria, tétanos, ¿sí? No le vamos a dar gamma globulina. Si el paciente tiene el esquema básico, no le vamos a dar nada. Tampoco le damos gamma globulina. ¿Qué pasa si el paciente, como en este caso, tiene una herida sucia, que lo mordió un perro, un gato, un elefante? ¿Sí? A este paciente vamos a iniciarle el esquema de doble adultos y le vamos a dar gamma globulina por única vez. ¿Sí? Por lo tanto, solo damos el esquema de gamma globulina cuando tenemos una herida sucia con un esquema básico incompleto o desconocido. ¿Sí? Si el esquema básico completo o 3 o más dosis, no tenemos que dar vacuna ni gamma globulina. Hay una excepción que es si el paciente recibió el refuerzo hace más de 5 años, uno suele darle un refuerzo antes, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? El objetivo de la vacunación. El objetivo de la vacunación para estreptococo es reducir la incidencia, las complicaciones, las secuelas y la mortalidad de la neumonía y la enfermedad por neumocóxica invasiva. Nosotros hablamos de enfermedad neumocóxica invasiva, la bacteriemia de la meningitis por neumococo. ¿A quién vamos a vacunar? A todos los demás de 65 años de edad. Los que tengan menos de 65 años de edad, vamos a vacunar a aquellos que tengan riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva, que pueden ser no inmunocomprometidos, que son aquellos que tienen enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica o diabetes. Y después tenemos todo el grupo de inmunocomprometidos que ven acá, que van a ver desde el paciente HIV, las inmunodeficiencias, oncohematológicas, los pacientes asplénicos, ¿sí? Las fístulas de líquido cefalorraquídeo que pueden quedar en pacientes posoperatorios. Pero son en general toda la listita de inmunocomprometidos que tenemos acá. Estas son las dos vacunas que tenemos. Para conferir una inmunidad completa, casi completa, tenemos que dar las dos vacunas. Y las dos vacunas se van a dar en forma secuencial, ¿sí? El tiempo de la vacunación va a depender si el paciente es inmunocomprometido o no, si el paciente es trasplantado o no, y la edad. Y siempre vamos a empezar con una vacuna conjugada, ¿sí? De 13 serotipos y vamos a seguir con una vacuna polisacárida de 23 serotipos. Los polisacáridos, recuerdan que teníamos menos respuesta inmune, que necesitábamos dar más dosis porque no hacía tanta memoria. Bueno, muchas veces vamos a necesitar dar dosis de refuerzo. Si pueden observar bien, con el mismo color van a ver los serotipos que comparten estas vacunas. Pero muchas comparten y otras se complementan los serotipos. Pero sí es interesante ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, la polisacárida de 23 serotipos produce una respuesta T independiente, no genera inmunidad de memoria, no tiene impacto en la aportación respiratoria, ¿sí? Tiene una efectividad del 75% para prevenir la enfermedad neumocóxica invasiva en los inmunocompetentes. Y no es inmunogénica en los niños, o sea, yo no se la doy a un niño de menos de 2 años. La conjugada está independiente, ¿sí? Hay memoria inmunológica, se la damos a los chicos, previenen la aportación respiratoria, es eficaz para prevenir la enfermedad neumocóxica, ¿sí? Con distintos porcentajes. Y acá yo les voy a dejar, es interesante que en Argentina nosotros al principio vacunábamos a todos los pacientes con la Neumo 23, que es la polisacárida de 23 serotipos. Después se incluyó en el calendario la de 13 serotipos, ¿sí? Para los chicos y después para los adultos. Yo acá les dejo un cuadrito donde ustedes pueden ver la población objetivo, son inmunocomprometidos, no inmunocomprometidos y los trasplantes, y como nosotros vamos dando, según el paciente, las distintas dosis, para que tengan idea
¿sí? Cómo uno se maneja todos los días. Esto también va cambiando, es muy dinámico todo lo que es las vacunas. Y observen que en la Neumo 23, ¿sí? La polisacárida, que es la de 23 serotipos, uno le tiene que dar refuerzos porque es polisacárida, si no está unida a ningún transportador proteico que estimule la respuesta T. BCG. La BCG es la vacuna para la tuberculosis, ¿sí? Ustedes saben que la BCG es una preparación liofilizada constituida por bacterias vivas, obtenidas por un cultivo de bacilos vivos atenuados, ¿sí? Procede de una cepa de Mycobacterium bovis, ¿sí? Producida una vez por Calmet y Guerin, ¿sí? Hay distintos subcepas que toman el nombre del laboratorio donde han sido cultivadas. La vacuna se tiene que aplicar en forma intradérmica en el brazo, ¿sí? Antes de mandar al chico de alta de la maternidad. Aquellos con esquemas atrasados los tienen que recibir hasta los 6 años, si no, no se administra la vacuna. ¿Para qué sirve la vacuna de la BCG? Antes la vacuna de la BCG se recibía hasta el ingreso, hasta los 16 años. Ahora solamente se da hasta los 6 años, ¿sí? Y una sola dosis. Reduce la diseminación hematógena del bacilo desde el sitio primario de infección. No previene la primoinfección bacteriana. Si se aplica en el periodo neonatal, induce un efecto protector de un 50% para la forma pulmonar, 60 a un 80% para la forma extrapulmonar grave y un 65% de reducción de mortalidad para la enfermedad. Y antes de dar la BCG, hay que descartar infección por HIV u otra inmunodeficiencia, ¿sí? Bajo peso al nacer, porque es una vacuna atemporal. En esta diapositiva vemos la variabilidad de los distintos serogrupos del meningococo a nivel mundial. Ustedes ven distintos gráficos de tortas, ¿sí? Van a ver que los distintos colores corresponden a los distintos serogrupos. Miremos, el grupo A, ¿sí? El serogrupo A es el violeta, el grupo B, el serogrupo B es el celeste, los verdecitos es el serogrupo C, el rosadito pálido, ¿sí? Tipo gris es el W135, el I es el blanco y otros son los negros. Como pueden ver, los serogrupos A, B son los que tienen mayor distribución a nivel mundial. Miren, de importante, Sudáfrica, África, tiene el serogrupo A, ¿sí? Y el serogrupo W135. ¿Y por qué me importa como médico esto? Porque la gente que viaja a esas áreas tiene que darse la vacuna, ¿sí? Para estos serogrupos para evitar la transmisión. Y ahora miremos con tranquilidad qué pasa en Latinoamérica. Los serogrupos predisponentes son el grupo B, el grupo C y el IW135. Nosotros tenemos vacuna para estos serogrupos. Hay una vacuna que es la Membeo, ¿sí? Que es el serogrupo W135 y el grupo C, y la Bexero, que es la nueva del grupo B. La Membeo está agregada al calendario nacional y la del grupo B no. Acá vemos el cinturón del meningococo. Fíjense esta línea mucho más naranja, naranjita más oscura, donde nosotros sabemos que la distribución del serogrupo es el serogrupo A. Entonces, cuando un viajero consulta, nosotros le vamos a preguntar dónde va a ir. El paciente nos tiene que decir día por día cómo va a ser su viaje. Nos vamos a meter en mapas especializados, están los mapas del CDC, que ustedes incluso pueden entrar al libro amarillo, ¿sí? Del CDC, donde están todas las áreas. Entonces vamos a ver por área geográfica cuáles son las infecciones prevalentes y los riesgos. Y si entramos a Sudáfrica, a África, van a encontrar el cinturón meningocócico. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vacunar a los pacientes antes de viajar. Una cosa muy importante,
La enfermedad meningocócica, no sé si lo repetí en las diapositivas previas, es una enfermedad de comportamiento endémico epidémico, donde la aportación del meningococo aumenta en periodo de brote. Y esto repitiendo de nuevo el mismo concepto. Fíjense cuáles son los serogrupos más importantes de Argentina. El serogrupo B, que ese es el grupo, el colorado, ¿sí? El serogrupo W, ¿sí? Que es el grupo azul. Después tenemos el C en menor medida, que es el color verdecito. Y como ustedes saben, ¿cuál es el grupo etario que se distribuye mayormente la enfermedad meningocócica? Es decir, la enfermedad severa por meningo, con compromiso sistémico por compromiso meningio. Fíjense que afecta a quién? A menores de 1 año. Por lo tanto, uno piensa, el meningo está incluido dentro de los gérmenes más frecuentes de la meningitis bacteriana en niños que uno no tiene que dejar de cubrir. ¿Cuáles son las estrategias de vacunación para la enfermedad meningocócica? ¿Qué hacemos nosotros desde la salud para disminuir la incidencia y la mortalidad de la enfermedad invasiva en la Argentina y disminuir las secuelas graves que produce la enfermedad? Miren, primero vamos a vacunar a los chicos que cumplan 3 meses de edad. Y ese esquema son 3 dosis, fíjense, a los 3, 5 y 15 meses. ¿Y después qué hacemos? Lo que vamos a hacer es una estrategia complementaria para disminuir la aportación del meningococo y así hacer un efecto rebaño, es decir, proteger indirectamente a la población no vacunada. Y ahí es cuando damos una única dosis de meningo a los 11 años de edad. Conjugada, que es la vacuna del meningococo B, es la VEX0, y se le indica a los niños, que es lo que nos faltaba para poder completar el serogrupo que tenemos en nuestro país, y que se le da a los niños entre 12 meses y 12 años y a personas a partir de los 13 años. ¿A quién vacunamos para la enfermedad meningocócica? ¿Sí? Pensemos, tomémonos un minuto antes de pasar a la próxima diapositiva y pensemos, ¿a quién vacunarían ustedes a la enfermedad meningocócica? Miren, todo paciente con asplenia anatómica y funcional, todos los pacientes que tengan deficiencia del complemento, enfermedades oncomatológicas, inmunodeficiencia de tipo humoral o combinada, pacientes VIH, niños, adolescentes cerrados en comunidades cerradas, por ejemplo, institutos de rehabilitación, instituciones cárceles, personales de fuerzas de seguridad, tripulaciones de viajes, ¿sí? La gente que viaja en aviones, los comandantes de aviones, viajeros a regiones endémicas o hiperendémicas. Por eso uno cuando atiende a una persona, un viajero, primero le pregunta cuándo va a ir, en qué momento del año va a ir, y paso a paso los lugares que va a conocer, ¿sí? Aprende mucha geografía en eso. Personal de laboratorio que trabaja con cepas de meningococo. Terminando un poquito la clase, vamos a hablar de la influenza. Ustedes saben que es un virus que también se transmite por gota y que Argentina históricamente presenta antecedentes de circulación de 2 subtipos, influenza A, H1N1 y H3N2, y menos de influenza B. En junio de este año, la cantidad de pacientes positivos para influenza aumentó a partir de la semana epidemiológica 13 y se alcanzó bastante, un porcentaje un poquito más alto de las muestras estudiadas. El subtipo mayormente aislado fue la influenza A, H3N2, y luego el más del 55% de los tipos fueron de subtipo A, H1N1 y luego H3N2. La influenza B, como siempre, tuvo el menos porcentaje. Así que, para poder evitar todo esto, nosotros tenemos que saber que la vacunación antigripal tiene que ser oportuna y antes del comienzo del invierno. ¿Por qué? Porque la etapa de mayor circulación del virus influenza, ¿sí?, es en invierno. Por lo tanto, tenemos que vacunar a los pacientes antes que empiece esta circulación viral. ¿Cómo es la vacuna? ¿Cuáles son las indicaciones y cuáles son las vacunas que tenemos disponibles en la Argentina?
Se utilizan antígenos de hemoglutinida y neuroaminidasa cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas y se inactiva con formaldehído. Y hay 3 cepas. La cepa del aislamiento A, ¿sí?, de Michigan, A, Hong Kong, y la cepa del virus B. Yo esto se los puse para que puedan tener en cuenta cómo tenemos que leer, ¿sí?, todo esto, y es, fíjense, la nomenclatura de los virus de influenza en humanos se pone el tipo de aislamiento, A o B, localización geográfica donde se aísla, Michigan, Hong Kong, Brisbane, número de identificación del laboratorio, 60, 4801, y cuando hablamos de influenza A, se pone el subtipo de influenza. Por ejemplo, acá, un ejemplo es A, influenza A, se aisló en Panamá, ¿sí? El número de identificación del laboratorio y después el subtipo H3N2, ¿sí? Como para que tengamos una idea de qué estamos hablando. ¿A quién hay que vacunar para la influenza? ¿Sí? Indicaciones que no tienen discusión. Personal de salud. Embarazadas en cualquier momento del embarazo y puérperas. Los niños de 6 a 24 meses de edad y personas mayores o igual de 65 años. ¿Qué pasa con aquellos de entre 2 y 64 años de edad? Bueno, vamos a tener distintos pacientes inmunocomprometidos o no, que van todos aquellos que tienen enfermedades respiratorias. Fíjense que es muy parecido a los pacientes que vacunó para neumococo, enfermedades cardíacas, todas las inmunodeficiencias, ¿sí?, oncohematológicos, inmunodeficiencias primarias, y muy importante, pacientes obesos, ¿sí?, un índice de masa corporal más de 40, pacientes diabéticos y pacientes con insuficiencia renal crónica. Pasamos a vacunación de rubiola y sarampión. Y bueno, vamos a hablar de sarampión, ¿sí?, uno de los brotes más importantes en la Argentina, que es el que estamos cursando este año. En este año se triplicaron los casos de sarampión en el mundo, ¿sí?, si comparamos con otros años. Y este es un gráfico que podemos del sistema de vigilancia en Argentina, y ustedes pueden ver que el mayor número de casos de sarampión se encontraron en niños de menor de 1 año. Y esto porque pasa por menor cobertura de vacunación, ¿sí?, la importancia de la vacunación. Un repaso de más o menos lo que estuvo pasando en la Argentina. Fíjense que en el 2006 y 2018 se realizaron campañas de vacunación masivas dirigidas a los chicos, a las chicas, hombres y mujeres. Fíjense los grupos etarios con coberturas muy amplias. En el 2009 se realizó una campaña de seguimiento entre 13 meses y 5 años y se vacunó casi un 98% de la gente. En el 2007 y 2008 hubo un brote de rubiola donde se notificaron 2.218 casos en el 80% de las provincias argentinas. Ustedes saben que el sarampión y rubiola son enfermedades, son infecciones de notificación obligatoria. Se dice notificación y no denuncia. Uno tiene que entrar a una página del ministerio donde pone los datos del paciente, los resultados, porque uno piensa el pretest, ¿sí?, el diagnóstico sospechoso, y después lo confirma con el resultado serológico. Y en el 2009, como ven acá, se identificó el último caso de rubiola en la Argentina, de rubiola, ¿sí?, y los últimos casos de síndrome de rubiola congénita. Ustedes saben que este es el brote más importante de sarampión que hubo en la Argentina. Entonces, las indicaciones de vacunación que tenemos que plantearnos es, ¿cuándo un chico está vacunado para la rubiola y el sarampión? ¿Sí? 2 dosis de triple viral, a los 12 meses y a los 5 años de edad. Entonces, para todo el mundo hay que verificar si está bien vacunado o no. Entonces, tienen que tener una dosis de vacuna triple viral, es decir, sarampión, rubiola y papera, todos los niños de 12 meses a 4 años inclusive. Si yo veo eso en un carnet de vacunación, verifico que el chico esté vacunado. ¿Qué pasa con los mayores de 5 años, los adolescentes y los adultos? Es decir, nosotros. Bueno, yo ya estoy vieja, pero bueno. Deben acreditar 2 dosis de vacuna
frente al sarampión después del año de vida, que puede ser frente al sarampión, ¿sí? O la rubiola, preferentemente la doble, que es sarampión y rubiola, o la triple viral. O tener una serología positiva para el sarampión. Ojo al piojo, fíjense que las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacuna. ¿Por qué? Porque no había vacuna en ese momento. Entonces la gente, ¿cómo estaba? Inmunizada naturalmente. Y esto fue lo que se hizo la vacunación de emergencia, porque estábamos en esta situación. Entonces se tuvo que, esto es algo muy dinámico y se plantean estrategias de vacunación para el control de una enfermedad tan fácilmente transmitida como el sarampión, que recordemos se transmite por aerosoles. Y esas son las acciones intensivas que se hizo tanto para Capital Federal como para algunas regiones de Buenos Aires. Pero para que tengan una idea, miren, los chicos entre 6 y 11 meses de edad deben recibir una dosis de vacuna triple viral, dosis 0. La dosis 0 no está incluida en el esquema de vacunación. Quiere decir que yo tengo que completar el esquema de vacunación sin tener en cuenta esta vacuna, este refuerzo que yo doy en el contexto del brote. Los niños y las niñas de 13 meses a 4 años tienen que tener 2 dosis de triple viral. La primera dosis corresponde al primer año de vida, la dosis de la campaña luego del seguimiento del 2018. Y los que no recibieron la dosis de la campaña tienen que recibir una dosis adicional. Y esto, como ven, fue una norma realizada a partir de la Secretaría del Gobierno de Salud, ¿sí?, de la Argentina en septiembre de este año. Y esto es nada más para que ustedes piensen y tengan ideas. Cuando alguien está inmunizado en forma correcta, cuando alguien tiene anticuerpos, ¿qué pasa si yo tengo contacto con una persona con sarampión y no me acuerdo si me di las dosis o no? ¿Cómo sé si esta persona está inmunizada o no? Entonces, fíjense, primero hay que tener en cuenta el esquema de vacunas, como lo vemos acá, y a los adultos, si no están vacunados, tienen que recibir 2 dosis. La primera, ¿sí?, y el refuerzo a las 4 semanas. Un individuo es inmune si presenta evidencias serológicas de la inmunidad para sarampión, para varicela, o para rubiola o para paperas con IgG. Si yo no tengo el recurso, ¿sí?, si yo no tengo el carnet de vacunación o no tengo la posibilidad de hacerle serología, al paciente se va a la vacuna, a la persona se lo vacuna. Un individuo es inmuno si presenta un esquema completo de vacunación y si nació con anterioridad a 1965. Ojo que las mujeres embarazadas, no se vacunan, y aquellas con posibilidad de embarazo hay que vacunarlas y diferir el embarazo por lo menos 8 semanas. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Primero, hepatitis B, vacunación universal, ¿sí? Por lo tanto, la gente se puede ir a vacunar con el documento de identidad y sin una orden médica, y es gratuita. La hepatitis B infecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Es la causa más frecuente de hepatitis crónica, de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Fíjense que, como ustedes saben, la transmisión es sexual, vertical y parenteral, ¿sí? Es de hasta un 30% en pacientes. Hay transmisión si el paciente tiene antígeno de superficie positiva, y de un 30 a un 60% si la fuente tiene un antígeno positivo. Argentina tiene una endemicidad baja. La distribución de casos no es homogénea. La vacunación contra la hepatitis B está incorporada en el calendario nacional para los recién nacidos a partir del año 2000 y es obligatoria para el personal de salud. ¿A quién tenemos que vacunar para la hepatitis B? Dijimos que es vacunación universal para todos los habitantes del país. Menores de 20 años no vacunados o con esquema incompleto. El esquema completo es 0 al mes y a los 6 meses. Vacunación para mayores de 20 años, se inicia o se completa los esquemas de vacunación. Y hay que captar a individuos pertenecientes a grupos de riesgo. Trabajadores de salud, politransfundidos, convivientes
con pacientes con hepatitis, personas convivientes con SIDA, usuarios de drogas endovenosas, heterosexuales con relaciones no monogámicas, hepatopatías crónicas y los trabajadores de salud. Bueno, y ahora sí, vamos al ejercicio de hepatitis B, que tampoco se había escuchado bien. ¿Qué dice? Un trabajador de la salud presenta un accidente con una aguja hueca con un paciente con infección con antígeno de superficie positivo. Es decir, no tenemos en este caso el antígeno HB ni los anticorres, pero vemos que tiene viremia. Esto es en el caso de la fuente. ¿Qué pasa con el accidentado? Bueno, el accidentado, que podemos ser cualquiera de nosotros, dice, yo recibí el esquema de vacunación, pero no tengo ni idea si me hice el control de anticuerpos, si me hice los anticuerpos, perdí el papel en la mudanza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Miren, acá tenemos 4 opciones. Pensemos un segundito cuál es la correcta. ¿Le administramos inmunoglobulina al paciente, al accidentado? ¿Le pedimos anticuerpos, anti-antígeno de superficie y vemos si los títulos lo protegieron o no? ¿Lo volvemos a vacunar o le decimos andate a tu casa tranquilo y no hacemos nada? Bueno, acá yo cometí un error, les puse la respuesta. A la persona le mandamos los anticuerpos y ven que es de 23 unidades. Y ya quiere decir que está protegido. Por lo tanto, no necesitamos tomar ninguna conducta. ¿Cuándo tendremos que administrar inmunoglobulina? Primero, cuando el paciente no está vacunado, cuando tiene anticuerpos, nunca fue vacunado, ¿sí? Y tiene el contacto con una fuente con antígeno de superficie positiva, ¿sí? Finalizando las hepatitis, hablamos de la hepatitis A. Esta vacuna se incorporó en el calendario nacional en el año 2005 con la administración de una sola dosis a los 12 meses. ¿Sí? Gracias a la vacuna de la hepatitis A, no se reportaron más casos de hepatitis fulminantes ni de trasplantes hepáticos, en especial en los niños. ¿Cómo son el esquema de vacunación de hepatitis A? En los niños se da unas dosis al año y en los adultos se da 2 dosis, una 0 y otra a los 6 meses. ¿A quién le tenemos que dar vacuna de hepatitis A? A todas las personas que viajen a área endémica, a hombres que tienen sexo con hombres, a los pacientes, a los individuos con drogadicción, desórdenes de la coagulación, todos pacientes con alteraciones hepáticas, y aquellos que tengan riesgo ocupacional, personal gastronómico, personal de jardines maternales, pediatras, o sea, personal de salud, en los brotes, ¿sí? Y todos los que trabajen con animales de laboratorio. Bien, pasando a hablar del virus de la poliomielitis, ustedes saben que ya está erradicado y que en la Argentina el último caso de poliomielitis por virus salvaje fue en el año 1984 en la provincia de Salta. Gracias a la erradicación de la polio, hace unos años en el mundo se está haciendo un switch tratando de disminuir el uso de las vacunas a virus atenuado, como es la Sabin, a vacunas inactivadas como es la vacuna SAL, que se da por vía intramuscular. ¿Sí? Ustedes fíjense que las únicas polios que hay, tipos de polios que hay, es el tipo 1 y el tipo 3. El tipo 3, el tipo 2 ya no está en circulación, por lo tanto las nuevas vacunas son bivalentes que se utilizan en forma atenuadas, tienen polio tipo 1 y tipo 3. Entonces, ¿qué vacunas tenemos para la polio? Tenemos las orales que se administran por vía oral, por gotitas bivalentes, que contienen los tipos polio 1 y 3, y las inactivadas intramusculares. La vacuna oral bivalente 1 y 3 son virus vivos atenuados, se administran por gotas por vía oral,
y proporcionan una inmunidad adecuada contra la enfermedad, sobre todo en la mucosa intestinal. Y son ideales para los brotes, porque generan una inmunidad, ¿sí?, en las personas en forma rápida y adecuada. La vacuna inactivada para la polio contiene los 3 tipos, el 1, 2 y 3, ¿sí? Se administran por intramuscular y proporciona una inmunidad, ¿sí?, además en la mucosa faríngea. Desde el año 2016 solamente se administran estas vacunas, ¿sí? No se utiliza más el virus de la polio atenuado de tipo 2, porque la idea es ir reemplazando los virus atenuados, las vacunas a virus atenuados, por virus activados. ¿Por qué? Porque las vacunas con virus atenuados tienen como efecto adverso la parálisis flácida y producir poliomielitis como efecto secundario. ¿Por qué? Porque el virus de la polio se elimina por materia fecal. Pasando un poquito para hablar con la vacuna del HPV, ustedes saben que fue incorporada al calendario nacional de vacunación en el año 2011 y que al principio el catch-up de la vacunación, es decir, cuando vacunábamos nosotros, era a partir de las niñas a los 11 años, ¿sí?, con el propósito de disminuir la mortalidad por el cáncer cervicuterino. Después se incluyeron los niños de 11 años de edad, ¿sí?, y a los varones y mujeres hasta los 26 años con VIH. Uno, en realidad, si bien la vacuna es gratis para los niños y las niñas de 11 años, puede ofrecerle la vacuna, o si la gente se quiere vacunar después, se puede vacunar, pero uno le tiene que hablar de los riesgos y los beneficios. La vacuna está hecha con partículas purificadas de la proteína de la cápsida mayor del virus, ¿sí?, y se utilizan cada uno de los tipos 6, 11, 16 y 18, ¿sí?, y se fermentan en células de levaduras por tecnología de ADN recombinante. Finalmente vamos a cerrar la clase para saber cuáles son las vacunas que tiene que tener el personal de salud. La vacuna para hepatitis B, la vacuna antigripal que tiene que ser anual, la triple viral, la vacuna de varicela, la triple celular en caso de que trabaje con niños de menores de 1 año, la doble adulto y la vacuna antimeningocóxico, si tiene riesgo epidemiológico. Espero que haya sido clara, que disfruten la clase, nos vemos el año que viene.